Como decía, buenos días hermanos, bienvenidos a nuestro culto dominical. Hace un momento una hermana me dice, te veo temblando, ¿será de frío? No es de frío, hermano, es de nervios. Nunca pensé que este lugar me daba tanto temor. Podamos abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, que estamos siguiendo la secuencia, Lucas capítulo 10. Nos toca hoy día. Lucas capítulo 10, del versículos 1 al 24. Vamos a dar lectura, hermanos, me acompañan ahí con sus Biblias, por favor. La palabra de Dios dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantado, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos das el de poder meditar en tu palabra, Señor. Pedimos tu dirección, pedimos sabiduría, Señor, para poder compartir la verdad de tu palabra sin ningún impedimento, Señor, que mis debilidades no sean un obstáculo, que tu palabra sea presentada fielmente, Señor, y que dale sabiduría a mis hermanos también, Señor, para poder recepcionar tu palabra y poder aplicarlos día a día en su vida, Señor. Dirige este tiempo, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿ustedes alguna vez en su vida han asumido un reto que ustedes tenían con una convicción firme que tenían que realizarlo? Yo me acuerdo cuando tenía más o menos, 8 años, cuando yo vine, recuerdan, yo soy de la sierra, de la parte de acá de Patas, yo venía a los 8 años más o menos, vine a Trujillo, y yo al llegar al Trujillo vi que todos los niños sabían manejar bicicleta y yo no sabía, ¿no? Para mí eran... Entonces yo dije,
Yo tengo que aprender de alguna forma y no me va a importar lo que tenga que pasar, pero yo tengo que aprender. Y bueno, en ese afán de aprender, con mi convicción firme a cumplir esta meta que tenía en mi vida, pasaron muchas cosas, ¿no? Varias caídas, varios accidentes, aún tengo algunas cicatrices todavía de esa ardua labor que tuve que cumplir para poder lograr este objetivo, ¿no? Nunca en mi vida había manejado bicicleta, entonces fue una tarea complicada para mí el poder cumplirlo, ¿no? Me tomó cierto tiempo y ciertos sacrificios que yo tenía que hacer para lograr este objetivo. Como les preguntaba, ¿qué objetivo o qué meta ustedes tienen en su vida que están dedicados completamente a cumplirlo? ¿Hay alguna cosa en su vida que ustedes han dedicado años, han sacrificado tiempo, familiar, dinero, o no sé qué han sacrificado para cumplir esa meta? Hermanos, la semana pasada cuando nuestro hermano David compartía en la parte final del capítulo 9, los versículos del 51 al 62, son versículos que nos narran el final del ministerio de Jesús en Galilea y el inicio del ministerio de Jesús hacia Jerusalén. Cuando en el versículo 51 decía, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús entiende que su tiempo había llegado y él puso su mirada hacia Jerusalén, donde él tenía que ir, donde era su misión por la cual él había venido a esta tierra. Él tenía una misión que cumplir y su convicción estaba firme en ir a ese lugar a cumplir ese propósito por el cual él había venido. ¿Y cuál era la misión? En el 56 dice, no, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Jesús había venido con una misión, el dar su vida por las almas perdidas, para rescatarlos de esa condición de perdición. Y Jesús estaba firme en cumplir esa misión que él tenía. Y vemos que en el primer paso que él está teniendo de su misión, encuentra un obstáculo, ¿no? Un rechazo de su propio pueblo en el camino hacia Jerusalén. Él encuentra este rechazo y los discípulos lo que quieren hacer es castigarlo, ¿no? Pero a continuación Jesús va a presentar los requisitos que se necesita para ser un discípulo con esta convicción de Jesús de cumplir esta misión por la cual él había venido a esta tierra. Y él nos menciona ahí en los versículos del 57 al 62 algunos 3 requisitos por los cuales un discípulo necesita, ¿no? Entonces, ya empezando el versículo 10, quería hacer esta introducción, hermanos, porque el versículo 10 está conectado directamente con esta parte final del capítulo 9. Porque el viaje inicia en el capítulo 9 de Jesús con su mira a Jerusalén, donde él iba a ir allá a morir en la cruz, resucitar y su ascensión hacia la diestra de Dios Padre. Es por eso que en el capítulo 10, versículo 1 dice, ¿no? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de toda la ciudad y el lugar donde había de ir. ¿Después de qué cosas? De los que Jesús ya había mencionado anteriormente, los requisitos, y había mostrado su convicción por la cual él tenía que cumplir esa misión. Jesús menciona estos requisitos y a continuación él va a escoger a 70 de su grupo que estaban con él, ya no los 12. La misión anteriormente había sido para los 12, ¿no? Jesús envió a los 12 a cumplir este propósito, pero ahora vemos que la misión que el Señor tenía de salvar a las almas se va a extender a estos 70 que el Señor está escogiendo para que cumplan esta misión. No solamente se quedó con los 12 que él había escogido, con sus apóstoles, ahora escoge a otros 70 discípulos que están decididos a aceptar esta misión que el Señor le está encomendando, que el Señor de la mies los está encomendando. Ellos están dispuestos a negarse a sí mismos, están dispuestos a cargar su cruz cada día para ir en pos de esta misión, con la misma convicción que el Señor tenía en cumplir su propósito, en salvar a las almas perdidas. Hermanos, empezando este versículo 10, vamos a ver que lo primero que el Señor nos llama es a tener la misma convicción que Él tuvo para cumplir su misión de salvar a las almas perdidas
de ese destino final que tienen. Y el Señor más adelante nos va a revelar eso. Por eso vemos que en el versículo 2, cuando el Señor dice, y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor dice, hay un campo arduo que está para cosechar. Los sembríos ya están maduros, están listos para ser cosechados. Pero hay un problema grande que es que faltan obreros que puedan asumir esa responsabilidad, que tengan esa misma convicción que el Señor de la mies tenía de ir a esos campos y rescatar a estas almas que estaban perdidas. El Señor dice, hace falta obreros, los campos están ahí. Lo que se necesita son obreros dispuestos, obreros que estén dispuestos a renunciar a sí mismos, renunciar a los placeres de este mundo, renunciar a las satisfacciones que este mundo puede ofrecer y poner su mirada en esta misión que el Señor les estaba encomendando. La gran necesidad requería que los obreros asumieran esta responsabilidad como suya, quisieran esta misión, su misión. Pensaba, hermanos, un poco cómo es que muchas veces cuando leemos este texto, lo primero que nosotros podemos hacer es decir, bueno, vamos a orar para que el Señor pueda levantar a otros, ¿no? Esa es nuestra oración siempre, ¿no? Oramos, Señor, levanta obreros, pero no me levantes a mí. Levanta obreros que vayan a esta mies, pero no, a mí no, yo estoy tranquilo que este lugar en mi iglesia sentado, no, a mí no me levantes, no, levanta a otros que vayan. ¿Esa es nuestra oración? ¿O no es tu oración esa? Hermanos, en esta situación de gran necesidad que el Señor presenta de obreros para trabajar en esta mies, el Señor llama, pide que oremos para que ese Señor, ese dueño de la mies, envíe obreros con la misma convicción que Él tenía para cumplir. Lo primero que el Señor pide es que a los que están yendo, a los que están cumpliendo esta misión, específicamente ahora apuntando a los 70, ellos deben orar para que el Señor provea más obreros que puedan apoyarles en esta gran misión que ellos tienen que cumplir más adelante. Entonces vemos que el Señor muestra el problema, muestra la necesidad que existe de obreros que vayan a llevar, a predicar este evangelio. Y a continuación, en los versículos del 3 al 11, vamos a ver que no solamente el Señor los llama, les muestra la necesidad, les compromete con la misión, sino que también los va a instruir cómo deben ir en esta misión, cómo deben vivir y cómo deben actuar en esta misión. Cuando dice a partir del versículo 3, ¿no? El Señor dice, id, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, lo que os den por que el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. La primera advertencia, la primera instrucción que el Señor da es que ellos van a enfrentar problemas en el cumplimiento de esta misión. Cuando dice, aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Y con esta comparación que hace el Señor, un cordero, como ayer estábamos viendo con los jóvenes, es algo indefenso, ¿no? Alguien que básicamente no se va a poder proteger por sí mismo. El Señor dice, yo los envío de esta forma a un campo que está lleno de lobos, lleno de peligros que ustedes van a enfrentar en el cumplimiento de esta misión. El Señor les advierte que esta misión no es sencilla, no es una misión de irse de vacaciones a un lugar. Bueno, nos gustaría, ¿no?, que la misión fuera así bonito, ¿viste? No sé, ¿dónde quieres ir de vacaciones? A una playa, de repente decir, bueno, acá está bonito para hacer misiones. El Señor dice, no, esta misión, el primer punto que vas a enfrentar es dificultades. Segundo, le dice que por la urgencia de la misión deben viajar ligeros de equipaje.
Deben confiar en su provisión y cuidado de parte de su Señor que los estaba enviando. Y segundo, le dice que no deben saludar a nadie por el camino. Ayer la semana pasada nuestro hermano David nos explicaba por qué el saludo, ¿no? Para nosotros puede sonar un poco descortés, disculpen, un poco descortés no saludar a alguien, ¿no? Pero ese saludo en ese tiempo no era un saludo como hoy día le dan la mano y a veces ni siquiera le hablas, ¿no? O de lejos nomás le alzas la mano y ya estás pasándote. Pero el saludo en ese tiempo era algo que tomaba cierto tiempo, cierta forma, no tienes que ponerte al frente, saludarle, preguntar por él, por su familia, por sus esposos, sus hijos y todo, de repente ponerte a tomar, y era algo que dedicaba tiempo. El Señor dice, los obreros que están siendo enviados, los discípulos que están asumiendo, que tienen su mira fija en esta misión, no tienen tiempo para distraerse con estas cosas. Ellos están enfocados en cumplir su misión y ese es su mayor objetivo que ellos tienen. No se distraigan con nada. Confíen en la provisión del Señor. No lleven cargas extras que puedan obstaculizar su misión. Los obreros no pueden ser retrasados por largos intercambios de saludos, protocolos. Ellos tienen una misión que cumplir con urgencia. Esta misión que el Señor los ha encomendado. Tercero, le dice que deben aceptar cualquier tipo de hospitalidad. Cuando habla del versículos 4 hacia adelante, ¿no? 6. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El Señor dice, al lugar donde ustedes lleguen, prediquen el Evangelio, encuentren gente que está dispuesta a escuchar este Evangelio, les invitan a su casa, no importa la condición que sea la casa, no importa lo que les den de comer, ustedes deben aceptar y deben pasar la noche en ese lugar. No estén saltando de casa en casa. No, este hermano me invitó a su casa, pero no está muy cómodo. Voy allá a la otra que está más cómodo. El Señor le dice, quédense en un lugar donde ustedes les han recibido. Gracias. El Señor le dice, quédense en ese lugar que los han recibido, que los han hospedado, coman lo que les den. Y la parte 8 cuando dice, bueno, el 7, dice, y posando en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Quería hablar un poco de este punto que Lucas está resaltando acá, que el obrero es digno de su salario. Lo que Jesús está diciendo, dando indicaciones a estos 70, es que ellos lo que están recibiendo no es una caridad de parte de la gente que está escuchando el Evangelio. No es una caridad, una limosna que les están dando. El Señor le dice, el obrero, el que predique el Evangelio, es digno de recibir este pago. Es un pago por su labor, porque ustedes están trabajando para el dueño de la mies que los ha enviado. Y ustedes merecen recibir este pago. La paga justa por el que predica el Evangelio, para el que sirve a tiempo completo, está establecido acá por el propio Jesús. El apóstol también escribió, cuando vemos el apóstol Pablo en Corintios, ¿no?, hablando de este aspecto, cuando dice a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermano, muchas veces hemos caído nosotros en este lado extremo de cuidarnos tanto, de que no seamos vistos como que gente que vive o que nuestros líderes están viviendo el dinero. Hemos caído al lado extremo de caer básicamente en la tacañez y nuestros líderes, bueno, que vean lo que hacen con cómo viven, ¿no? Bueno, queremos que nos prediquen, que nos discipulen, que nos enseñen, que estén acá, que atiendan nuestras necesidades, que sean buenos padres, buenos esposos, de repente buenos hijos, pero al mismo tiempo, bueno, que vean cómo consiguen su comida para vivir, ¿no? Hemos caído en ese lado, el otro lado, muy peligroso. Pero el Señor dice que el obrero es digno de su salario, que la responsabilidad de proveer por los que nos anuncian las buenas nuevas, por los que nos predican el Evangelio, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de velar por esas personas, por sus provisiones, por sus necesidades económicas que puedan tener.
Cuarto, le dice que deben curar a los enfermos y predicar el evangelio del reino. Primeramente deberían atender a los hombres que se encontraban enfermos. Nosotros vemos este ejemplo en Jesús, ¿no? Jesús sanó a muchos durante su ministerio, lo que manifestaba su condición de Mesías. Estos milagros tenían un propósito: demostrar la identidad de Jesús. Estos milagros no es como hoy día lo vemos, ¿no? Hoy día la gente utiliza milagros simplemente para engañar a los ingenuos, ¿no? Hacen milagros simplemente para su propio, para resaltarse a ellos mismos, y cuánta gente vemos que lo siguen, porque hay mucha gente que está buscando estas cosas. Pero los milagros que Jesús estaba encomendado acá a sus discípulos y los que él había hecho tenían este propósito de mostrar la identidad de Jesús como el Mesías enviado por el Padre. Y sus discípulos tenían también esta comisión, los que estaban siendo enviados, estos 70, de hacer milagros como una forma de anunciar que el Rey estaba llegando y que ellos tenían que recibirlos. Quinto, le dice que deben anunciar el juicio. En el versículo 10 al 12 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestras ciudades que se han pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dios le dice que hay una gran consecuencia para los que rechazan el mensaje del Evangelio. Jesús anticipa que todos los que no reciben el mensaje del Evangelio, todos los que rechazan este mensaje que están llevando los discípulos, hay un castigo, hay un juicio que los espera. Le dice, si alguien no les recibe, bueno, no estén ahí peleando, ¿no? Salgan, sacúdanse el polvo de sus pies como una señal de que la culpa, de que el juicio de Dios está cayendo sobre ellos. La oferta de paz y salvación que los discípulos llevaban a estos pueblos, Jesús le dice, bueno, los que no lo aceptan, simplemente esta oferta de salvación les es quitada y lo que les espera es el juicio. Hay un juicio y más adelante el Señor va a mencionar esto. Jesús menciona que el castigo que los espera a los que rechazan el mensaje del Evangelio predicado por los discípulos. Y a partir de los versículos 13 hacia adelante hasta el 15 vemos que Jesús menciona estas consecuencias que les espera a ellos. Cuando dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hace que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevado, hasta el Hades serás abatido. Estos ayes que da hacia Corazín y Betsaida y Capernaum, pueblos muy conocidos para nosotros. ¿Se acuerdan de quién eran ahí? Estaba Andrés, Pedro, Felipe, eran de estos lugares. Estos pueblos estaban muy cercanos a donde hace poco Jesús había hecho estos milagros de la alimentación a los 5,000. Jesús hace esta comparación de estos pueblos con las ciudades gentiles de Tiro y Sidón. ¿Se imaginan lo que esto representaba para los judíos? Que estas ciudades judías fueran comparadas con estas ciudades de Tiro y Sidón, ciudades que habían sido maldecidas en el Antiguo Testamento por oprimir al pueblo de Israel. Decir que estas ciudades paganas tendrían un juicio más tolerable que las ciudades judías deja claro que rechazar a Jesús y su mensaje es un pecado mucho más serio que cualquier otro. Jesús dice, estas ciudades que rechazan el mensaje, no lo rechazan a ustedes. Más adelante va a mencionar esto. Me rechazan a mí, y si me rechazan a mí, ya no hay más
esperanza para este pueblo. Ya no hay más esperanza para esta nación. Lo único que les espera, dice Jesús, es un juicio que será terrible. Y al hacer esta comparación con estas ciudades de Tiro y Sidón, ciudades paganas que habían sido maldecidas, como le decían en el Antiguo Testamento, Jesús dice, básicamente, ustedes ya no tienen esperanza por haber rechazado este mensaje de paz que traían los discípulos. Como decía, a continuación dicen que rechazar a los discípulos significa rechazar a Jesús y por tanto rechazar el mensaje de salvación que Dios había establecido a través de Jesús. Pero vemos que este rechazo no será un obstáculo para el avance de la misión de Jesús. Él dice que el rechazar a sus mensajeros es rechazarle a Él, y el que lo rechaza a Él rechaza a Dios, quien lo envió. Por lo tanto, el destino de ellos ya está escrito, que será un juicio. Hermanos, pensemos un poco en esto. Pensemos muchas veces cuánto es que nosotros podemos estar rechazando estas verdades del mensaje del Evangelio que vienen hacia nosotros. Cuánto de nosotros podemos estar haciendo oídos sordos a lo que el Señor está anunciando. El llamado que nos hace el Señor, hermanos, es a unirnos a su misión, tener la misma convicción que Él tenía de ir por las almas perdidas y entregar su vida por las almas perdidas. Entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo nosotros estamos siendo partícipes de esta misión de salvar a las almas perdidas? ¿Estamos activamente siendo partícipes de esta misión? ¿Estamos siendo discípulos con la misma convicción que el Señor tuvo para cumplir esta misión? Hermano, la triste realidad es que, como mencionaba la semana pasada nuestro hermano que predicaba, somos cristianos domingueros nada más, ¿no? Muchos de nosotros. Venimos cada domingo, nos sentamos en la misma silla, con nuestra propia familia, saludamos a los mismos, escuchamos la prédica, se acaba la prédica, salimos y volvemos el otro domingo y así nos pasamos años. Y esa es nuestra triste realidad de nuestra vida cristiana hoy en día. Y eso no solamente pasa en nuestra iglesia, hermanos, es una realidad de las iglesias en general. En Latinoamérica, por lo menos, lo que puedo leer. A veces venir cada domingo a la iglesia, hermanos, se ha convertido simplemente en un rito para que me vaya bien durante la semana. Bueno, tengo que ir el domingo porque de repente si no me ve el anciano ahí, ya me va a estar llamando, molestando durante la semana, ¿no? Porque no voy. Tenemos muchas excusas por las cuales no asumimos esta misión que el Señor nos está encomendando. No tengo tiempo, ¿no? Una frase muy conocida. Yo me acuerdo cuando estaba llegando a la iglesia, un hermano me llamó para apoyarle en algo y yo le digo, hermano, no tengo tiempo. Y él me dijo, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo soy ocioso, por eso estoy acá? Pero a veces cuando respondemos de esa forma, lo que queremos decir es eso, ¿no? Bueno, los que están acá tocando en alabanza son ociosos, pues no tienen otra cosa que hacer, tienen que venir a ensayar los sábados en la tarde, domingos a la mañana tienen que estar acá, son ociosos, pues, ¿no? El que predica también es ocioso, seguramente no tiene otra cosa que hacer. O los que están sirviendo en los ministerios seguramente serán ociosos, ¿no? Porque yo no tengo tiempo para eso, yo soy un hombre muy ocupado. Tengo que trabajar, tengo que atender a mis hijos, a mi esposa, tengo que proveer para ellos. Y muchas veces esta falsa idea de provisión que ha caído entre los varones, no bíblica, sino simplemente lo que el mundo llama ahora de ser provisión, se ha metido en las iglesias y ha llenado la mente de los hombres, que ha quitado su visión de la misión que el Señor los ha encomendado y los ha hecho convertirse simplemente en cristianos de domingo. Hermanos, hemos olvidado completamente la misión que el Señor nos está llamando. Él nos dice que nosotros necesitamos ser discípulos que se comprometan con esta misión. Discípulos que tengamos la misma visión que el Señor, discípulos que se nieguen a sí mismos cada día a sus placeres, a los beneficios, a las cualidades de estar sentado cada domingo en una silla cómoda.
El Señor no nos ha llamado para estar acá sentados, simplemente encerrados y, bueno, centrarnos uno con otro, ¿no? Bueno, saludo acá a mi hermano y ya ahí quedo, ¿no? El Señor nos dice, la mies es mucha y hay gran necesidad. Hay gran necesidad de discípulos que se comprometan, que tengan esta misma visión que el Señor para asumir esta responsabilidad. Y un discípulo que se compromete con esta misión, que tiene la visión del Señor, es un discípulo que está dispuesto a dejar familia, está dispuesto a dejar tiempo, a sacrificar economía por el incomparable placer y honor de estar sirviendo en la misión de su Señor. Nada se compara con eso. Y no hay ningún obstáculo que pueda impedir para que este discípulo cumpla con su misión. Si no tiene tiempo, bueno, sacará tiempo de algún lugar. Hermanos, necesitamos hacer de la misión del Señor que nos encomienda nuestra misión y que sea la base donde se asiente nuestra vida. Cuando hagamos eso, todas nuestras cosas que estemos haciendo van a surgir de eso. Jóvenes, ustedes que están estudiando, algunos están empezando a estudiar, ¿es la misión del Señor tu prioridad? ¿Es la base donde están sentados tus metas y propósitos que tienes en la vida? ¿O solamente dices, bueno, soy joven todavía, no tengo que estudiar, ya acaba de estudiar, dice, ya, cuando acabe de estudiar voy a servir? No, bueno, ahí tengo que trabajar, ya cuando trabaje y tenga mi casa voy a dedicarle tiempo. Tengo mi casa, bueno, tengo mis hijos, y ahora ya cuando mis hijos tengan su carrera voy a dedicarle tiempo, ¿no? Ya estás viejo, ya no puedes hacer nada. Por eso, hermanos, cuando hacemos de la misión del Señor la base de nuestras vidas, cada cosa que vamos a hacer va a surgir ahí. Si yo voy a estudiar una carrera, va a ser siempre enfocado de cómo puedo servir al Señor con esto, cómo puedo apoyar la misión del Señor con esto. Si yo me voy a casar, va a ser con esta misma idea, cómo mi matrimonio puede cumplir la misión del Señor. Si yo voy a agarrar un trabajo, es como con este trabajo yo puedo servir para la misión del Señor. Cuando hagamos eso, hermanos, estaremos cumpliendo con el llamado que el Señor nos hace. Y este llamado, hermanos, no es para uno, no es para los líderes de ministerio, no es para los ancianos. Este llamado que hace el Señor es para todos. Para todos los que han nacido de nuevo, tienen este llamado y esta responsabilidad de ser discípulos, de convertirse en discípulos con la misma convicción que el Señor tenía de rescatar estas almas perdidas. Hermanos, es ahí a continuación cuando vemos que el estar cumpliendo esta misión que puede traer obstáculos, que nos pide que sacrifiquemos ciertas cosas, que nos neguemos a ciertas cosas, y al mismo tiempo nos dice que vamos a anunciar que a los que rechazan el mensaje de las buenas nuevas también hay un juicio. Pero al mismo tiempo el Señor nos dice que estar en el cumplimiento de la misión trae gozo. Trae gozo a los discípulos, trae gozo al Señor, y lo vamos a ver acá a partir de los versículos 17 al 24. Cuando el texto dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijarse de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo primero que vemos cuando los discípulos regresan de estar cumpliendo esta misión, no sabemos cuánto tiempo estuvieron de misión. Posiblemente, bueno, seguramente tuvieron una fecha límite, ¿no? El recorrido que ellos tenían que hacer no era un recorrido grande. Posiblemente tomaron cierto tiempo en ir a estos lugares y anunciar el mensaje del Evangelio, y ellos regresan, pero regresan con un informe de éxito, ¿no? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Seguramente en esta misión ellos han enfrentado circunstancias difíciles. También seguramente habían obstáculos que ellos estaban enfrentando, pero el gozo que ellos tenían era porque habían podido anunciar el evangelio del reino de Dios. Habían anunciado este mensaje de salvación que Dios los había enviado a predicar.
pero sobre todo venían admirados de cómo en el nombre de Jesús se les sujetaban los demonios. No eran ellos, era la autoridad del nombre de Jesús que se manifestaba poderosamente a través de ellos. Hermanos, no era una frase mágica el sacar demonios lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Como también hoy en día se hace esto, ¿no? Una forma de exorcismos que muchos pastores y líderes practican, ¿no? Como una forma de llamar la atención, como una forma de atraer gente que vengan a sus iglesias y puedan obtener más recursos y muchas otras cosas. Esto no era una frase mágica que los discípulos estaban haciendo para que los espíritus se les sujetaran. Esto era declarar que solamente Jesús tiene autoridad sobre estos espíritus demoníacos. Era una declaración de la autoridad de Jesús. Era una declaración de la victoria de Jesús sobre estos demonios. No era algo que ellos tenían que vanagloriarse, y Jesús más adelante les va a decir, ¿no? Su gozo no tiene que descansar en eso, pero ya lo veremos de acá. Después le dice, ellos mencionan otro informe, ¿no? Dice la derrota de Satanás. La imagen acá es que el Señor nos muestra que su regocijo de ellos también estaba en cómo Satanás se les había sujetado. Cuando dice en el 18, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús menciona que la derrota de Satanás había llegado con la venida de Cristo y este envío de los discípulos para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces dice que cada alma ganada por medio de la predicación del Evangelio de estos discípulos era una derrota para el reino de Satanás. Y esta es una realidad que ha pasado durante la historia de la iglesia, hermanos. Cuando nosotros leemos en Lucas 15:7, ¿no? Cuando dice, aún los ángeles de los cielos se regocijan cada vez que un alma perdida viene al Señor. Eso está diciendo, Satanás ha sido derrotado. Yo he visto la caída de Satanás cuando ustedes iban y predicaban el mensaje del Evangelio y ganaban almas y lo sacaban almas de ese destino de perdición que ellos tenían. Y también ellos mencionan que esta autoridad sobre el poder del enemigo, al versículos 19 hacia adelante, dicen, ¿no? He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos, cuando menciona que Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, ¿no? En la isla de Malta. Dice que esta serpiente se le pegó en la mano a Pablo y todos estaban esperando que Pablo, bueno, ahí quedara, ¿no? Pero la idea que Jesús nos da acá al utilizar esta metáfora es para hablar de la protección divina y el aplastamiento del mal que Jesús había venido a realizar. Hermano, Jesús acá no está dando instrucciones a los discípulos que ellos vayan y empiecen a jugar con serpientes, ¿no? Como muchos ahora también falsos maestros hacen esta realidad, estas imágenes con serpientes ahí venenosas, los agarran y salen a predicar con sus serpientes y todo. El otro día estaba viendo una prédica de estos falsos maestros, ¿no? Lo que el Señor está diciendo que Él, cuando nosotros estamos en la misión, el Señor va a tener una protección sobre nosotros aún en las circunstancias difíciles que podamos enfrentar. El Señor promete esa protección. Y Él nos dice que ningún enemigo que podamos enfrentar en estas circunstancias va a impedir que este mensaje del reino de Dios se siga cumpliendo. Nada va a ser un obstáculo para que el mensaje siga avanzando. Después le va a decir, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús le dice, bueno, ustedes han hecho todas estas cosas, han visto a Satanás derrotado, han hecho milagros,
han predicado el evangelio y han visto almas ganadas para el Señor, pero Jesús le dice, su gozo no debe estar en estas cosas, porque como vamos a ver más adelante, así como estos 70 tuvieron muchos éxitos en la misión, pero más adelante, siguiendo la secuencia en el libro de Lucas, vamos a ver que muchas veces también ellos tuvieron derrotas y fracasos en la misión. Y es una realidad. Por eso Jesús le dice, su gozo no tiene que descansar en las cosas que ustedes están haciendo. Su gozo, dice, ustedes tienen que regocijarse que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es ahí donde tiene que estar su gozo. Es ahí donde tiene que estar su seguridad cuando ustedes están cumpliendo la misión. Encuentran obstáculos, ustedes están cumpliendo la misión y ven que esto no avanza, ustedes están seguros y firmes en que sus nombres están escritos en los cielos, en su salvación. Eso debe ser su mayor gozo, dice el Señor, no en las cosas que ustedes puedan estar haciendo. Porque muchas veces también podemos estar sirviendo simplemente con esta idea de satisfacernos a nosotros mismos, nuestro propio ego. Pero el Señor dice que nuestro gozo en el servicio, ya sea éxitos o fracasos, tiene que estar puesto en la seguridad de nuestra salvación. Y para resaltar esta obra de salvación, vamos a ver al Señor a partir del versículo 21 hacia adelante, mencionando esta alabanza de gozo hacia el Señor, hacia Dios. Al mencionar esta salvación, esta seguridad que tenemos en Dios, Lucas menciona que el Señor Jesús hace esta declaración, esta alabanza hacia su Padre, ¿no? Y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven, los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, el Señor muestra que al hacer esta alabanza de gozo a su Padre, Él está diciendo, primeramente, Señor, cuando digas esta gran Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor dice, hace mención de que estas cosas, lo que estaba sucediendo en este momento, había sido ocultado o ha sido ocultado para los que en ese tiempo se consideraban sabios y entendidos, como los fariseos, escribas. Dice, a ti te agradó revelarlo a los niños, haciendo referencia a los humildes, a los necios de este mundo, cuando Jesús mencionaba en el capítulo 4 cuál era el propósito de su misión, de venir por lo despreciable de este mundo. Dice, a ti te agradó revelar este misterio del reino de Dios, estos sucesos que están pasando ahora. Te agradó revelarlo a estos humildes de corazón. Jesús también se goza en el papel que representa en este plan. Al mencionar el versículo 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dice que el Padre deposita la autoridad en el Hijo, sin embargo es el Hijo quien le da a conocer al Padre hacia otras personas. Y aquellos que quieran venir a Dios tienen que venir a través del Hijo. Por eso, hermanos, no hay esta falsa idea que algunos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, ¿no? Muchos vienen con esta idea y pueden estar seguramente acá dentro de la iglesia los que tienen este pensamiento. Dicen, no, lo común entre las religiones es creer en un Dios. Creemos en Dios y bueno, Jesús ya no hay mucho problema, ¿no? Es Dios lo que nos une. Hermanos, Jesús está diciendo que no hay acceso al Padre si tú no vienes a través del Hijo.
la Trinidad actuando conjuntamente. Tú no puedes negar al Hijo y querer acceder al Padre. Creer en Dios no te salva. Creer en Dios no te da la salvación. La salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Otra razón del gozo de Jesús es que los que a Dios le ha placido revelar, hablando de los 70, el cumplimiento de las promesas de salvación, haciendo referencia a las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, en los versículos 23 adelante dice, y volviéndose a los discípulos le dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús dice, siéntanse bienaventurados, mi gozo ahora está en vosotros porque a ustedes los ha sido revelado estas cosas, lo que profetas y reyes en el Antiguo Testamento anhelaron ver, no lo pudieron ver. El misterio del reino de Dios, el cumplimiento de las promesas del Mesías, la iglesia, como leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿no? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Jesús dice estas cosas que estuvieron ocultas para profetas y reyes del Antiguo Testamento, al Señor le plació revelarlas a ustedes. Entendemos, hermanos, lo que Jesús está mencionando acá. Él dice que somos bienaventurados por haber recibido estas revelaciones en nuestro tiempo. Hermanos, ¿dónde nosotros, cuando estamos cumpliendo esta misión, cuando asumimos esta responsabilidad, dónde estamos depositando nuestro gozo? Somos tan fluctuantes cuando, bueno, hago estas cosas, sale bien, bueno, ya sigo, continúo, ¿no? Bueno, si no hago bien, ya ahí lo dejo para que otros lo hagan. Reconocemos lo privilegiados que somos, que el Señor nos llame a ser parte de su misión, a ser discípulos que se comprometan con su misión. Hermanos, el Señor no nos llama porque nos necesita y no puede hacerlo de otra forma. El Señor nos llama como una forma de premiarnos a nosotros, como una forma de que nosotros seamos bendecidos a través de cumplir esta misión. El beneficio, hermanos, es para nosotros, no para el Señor. El sentir este llamado hacia la misión, hermanos, ¿te sientes privilegiado? ¿O lo sientes como una carga que no quieres asumir? Pues, hermanos, cuando leemos este pasaje de Lucas, vemos que el Señor nos está llamando a ser discípulos que se comprometan con la misión, que tengan esta visión clara y el objetivo claro para cuál nos ha llamado el Señor. De negarnos a nosotros cada día, de asumir esta misión, sabiendo que en el cumplimiento de la misión está el gozo de los discípulos. Hermanos, el Señor nos está llamando a una gran labor. El Señor dice, hay una gran necesidad de obreros que puedan asumir esta responsabilidad. Pero para esto necesitamos ser discípulos con esta misma convicción que el Señor de la mies tuvo cuando vino a cumplir su misión del dar su vida por sus discípulos, de dar su vida por las almas perdidas. ¿Cómo nosotros respondemos a este llamado que nos hace el Señor? ¿Lo ignoraremos como lo hemos hecho años acá en nuestra vida que estamos de vida como creyentes, ignorando este llamado que el Señor nos hace? ¿Seguiremos poniendo excusas para cumplir esta misión? ¿Seguiremos divagando en nuestra vida como creyentes sin saber qué hacer? Sin saber, bueno, no sé a qué me ha llamado el Señor.
no sé qué hacer, estoy acá inconstante. Hermanos, necesitamos dar una respuesta, porque este llamado es un llamado del Señor de la mies y nos dice que hay una gran labor que debemos hacer. Y si tú, amigo que nos visitas hoy por primera vez y escuchas este mensaje, lo primero que necesitas es abrazar la salvación que Dios ofrece a través de Cristo para poder convertirte en un discípulo y cumplir con esta misión. No estamos hablando acá, hermanos, de salvación, estamos hablando de un discipulado, de comprometernos con el Señor. Y esta labor es ardua. Quería terminar leyendo, hermanos, este versículo 2 del capítulo 10 de Lucas, cuando dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra y este llamado y exhortación que haces, Señor, a nuestras propias vidas. Ayúdanos a examinarnos, ayuda a ver nuestras motivaciones, ayuda a ver nuestros anhelos y objetivos que tenemos en la vida, Señor. Muchas veces nos han apartado de esta responsabilidad y esta gran labor que tú nos has encomendado a realizar. Ayúdanos, Señor, a tener deseo de comprometernos en tu misión, de tener esa misma convicción que tú tuviste cuando viniste a dar tu vida en esa cruz para salvar a las almas perdidas. Que esa sea la meta en nuestra vida cada día. Que ese sea el anhelo de nuestras vidas cada día. Que nada en esta vida se obstaculice en el cumplimiento de esa misión. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.